El Pacífico, ese colosal mar de azul profundo, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento monumental. Allí, la Segunda Guerra Mundial encontró una de sus expresiones más cruentas y determinantes. ¿Qué pasó? Suscríbete al canal y acompáñanos a descubrirlo. Fue una lucha encarnizada por la supremacía en Asia. Japón había provocado a Estados Unidos en el Pacífico. La Segunda Guerra Mundial ahora se extendía por todo el globo. Las dos naciones navales competían en el océano más grande del mundo y libraban batallas a una escala sin precedentes. Estados Unidos tuvo que transportar sus tropas y suministros a través de miles de kilómetros para recuperar el control de Asia ocupada por Japón. Fue una batalla por cada isla, y aunque los aviones desempeñaron el papel más importante en ese momento, fueron los soldados en tierra quienes derramaron su sangre en la lucha por la victoria, tanto en las playas como en la jungla. El 7 de diciembre de 1941, los locutores estadounidenses interrumpieron su programación con un informe especial. Japón había atacado la base militar estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, completamente sin provocación. La Segunda Guerra Mundial había entrado en una nueva fase. Japón había firmado el pacto tripartito con Hitler y estaba sujeto a severas sanciones económicas. Era solo cuestión de tiempo antes de que el imperio japonés estuviera en guerra con Estados Unidos. La cúpula militar en Tokio veía la presencia estadounidense en el Océano Pacífico como una daga en la garganta. En 1940, Estados Unidos trasladó su flota del Pacífico a Pearl Harbor, Hawái, y fue allí donde el almirante Isoroku Yamamoto planeó destruirla. El domingo 7 de diciembre de 1941, la unidad de combate japonesa llegó al punto de partida para su ataque. A las 6 de la mañana, los 6 portaaviones japoneses giraron hacia el viento y lanzaron sus aviones, bombarderos en picado, aviones torpederos y aviones de combate. Justo después del amanecer, los agresores se dirigieron hacia la base naval justo cuando ésta despertaba. Eran las 7:48 de la mañana. Poco después, se envió el primer informe a los líderes japoneses. Tora, la palabra clave utilizada para indicar el ataque sorpresa exitoso. Los 8 acorazados de la flota del Pacífico de Estados Unidos estaban amarrados en una doble fila a lo largo de la isla Ford, un objetivo ideal. 2 oleadas de ataques, con aproximadamente 350 aviones, participaron en el ataque aéreo japonés. 5 acorazados estadounidenses quedaron en el fondo del puerto. Los otros 3 acorazados, un crucero y varios destructores sufrieron graves daños. Los japoneses destruyeron 188 aviones estadounidenses en las bases aéreas de Hickam y Wheeler. Los japoneses, por su parte, solo perdieron 29 aviones en el ataque. Cuando el humo comenzó a despejarse sobre la base naval en Hawái, la mayoría de la flota del Pacífico estadounidense había sido destruida. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad? Y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen. Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este video y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el video. Más de 2.400 soldados estadounidenses estaban muertos. Estados Unidos ahora estaba en guerra. El ataque fue concebido como un movimiento liberador para Japón, cuya dependencia del petróleo y otros materiales forzaba al imperio a conquistar cada vez más territorios. Bajo el mandato de Roosevelt, Estados Unidos intentó impedir esto mediante sanciones económicas y, finalmente, un embargo petrolero. A primera vista, el ataque fue un gran éxito, o al menos así parecía. Sin embargo, ninguno de los portaaviones estadounidenses se encontraba en la base naval en ese momento. Los portaaviones estadounidenses Enterprise y Lexington estaban encargados de llevar aviones a las bases americanas en Midway y Wake, y así se salvaron del ataque. En 1941, los portaaviones eran un arma relativamente nueva. Antes de eso, los acorazados eran considerados los dueños del océano. Sin embargo, este símbolo de poder en el mar demostró ser prácticamente indefenso contra aviones relativamente baratos. El ataque a Pearl Harbor convirtió la flota de acorazados de Estados Unidos en una flota de portaaviones, una revolución táctica y estratégica con consecuencias de gran alcance para el futuro. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, calificó el ataque como un día de infamia. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Poco después,
Y sin provocación, Hitler anunció que Alemania también se encontraba en guerra con Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial se había convertido en un incendio global. Japón llevaba ya casi 10 años en campaña militar en Manchuria, China y la región del Pacífico. El país quería expandir su alcance imperial y, para lograrlo, necesitaba acceso ilimitado a recursos naturales. El ataque contra la flota estadounidense fue un intento de ganar tiempo para conquistar más territorios y asegurar así su supremacía. Los japoneses estaban ampliando su esfera de control, al mismo tiempo que el ataque a Pearl Harbor. Los soldados del TENO expulsaban a los estadounidenses de la isla Wake, en el Pacífico Central, y tomaban la India neerlandesa de manos de los holandeses. La Tierra del Sol naciente libraba una guerra despiadada de conquista, y parecía que nadie podía detenerla. Para la primavera de 1942, el dominio japonés se había expandido hasta alcanzar su mayor tamaño. El imperio japonés estaba a punto de tener el control absoluto sobre todo el lejano oriente, desplazando a sus gobernantes coloniales europeos. Tailandia, Hong Kong y Singapur cayeron ante los japoneses en cuestión de semanas. Borneo del Norte, Indonesia y Filipinas fueron los siguientes en rendirse. Las tropas del emperador Hirohito arrasaron la región del Pacífico como un huracán en los meses posteriores a Pearl Harbor. Volveré, prometió el general estadounidense Douglas MacArthur el 12 de marzo de 1942, cuando se vio obligado a huir de Filipinas. En mayo, los soldados estadounidenses restantes se rindieron. Miles de ellos murieron en su camino a los campos de prisioneros. Estados Unidos no tuvo más opción que ponerse a la defensiva. El presidente Roosevelt necesitaba mostrar fuerza, y los estadounidenses demostraron su determinación concibiendo un plan poco convencional. Iban a golpear al enemigo donde más le doliera, Tokio, la ciudad del emperador. El Hijo del Cielo pronto sentiría su ira de primera mano. El 2 de abril de 1942, el portaaviones estadounidense Hornet emprendió su travesía hacia Japón. A bordo se encontraban 16 bombarderos B-25. En realidad, estos aviones no estaban diseñados para despegar desde portaaviones. El regreso a la nave y el aterrizaje en la cubierta eran imposibles, por lo que debían volar a China después del bombardeo. El ataque fue planeado y ejecutado por el teniente coronel James H. Doolittle, cuyo nombre quedó inmortalizado en la historia por lo que se conoció como la incursión Doolittle. En su trayecto, el Hornet se cruzó con el portaaviones Enterprise, que encabezaba la Fuerza de Tarea 16, la escolta para Doolittle y sus aviones. La tripulación a bordo del Hornet aguardaba ansiosa el momento de la misión, atando viejas medallas de amistad japonesas a sus bombas como una irónica muestra de saludo al enemigo. Después de Pearl Harbor, cualquier esperanza de amistad había desaparecido. En la mañana del 18 de abril, el día del ataque, la flota se encontró con barcos de avanzada japoneses. Los estadounidenses lograron hundir algunos de estos pequeños barcos, pero no pudieron evitar que enviaran transmisiones de radio. La unidad estadounidense había sido descubierta. Doolittle y Mark Mitcher, el capitán del Hornet, decidieron lanzar los bombarderos de inmediato. El primer B-25, pilotado por James Doolittle, despegó 10 horas antes de lo previsto. Los bombarderos se dirigieron hacia Tokio. Todos los miembros de la tripulación eran voluntarios y comprendían el riesgo de este lanzamiento prematuro. No habría suficiente combustible para alcanzar la parte de China no ocupada por los japoneses. El golpe fue un éxito. Las bombas estadounidenses cayeron sobre Tokio. Según cuenta la historia, Estados Unidos había logrado finalmente contraatacar. La mayoría de las tripulaciones de los bombarderos lograron alcanzar territorio no controlado por los japoneses después del ataque y luego se dirigieron de regreso a Estados Unidos. 2 hombres se ahogaron durante un aterrizaje de emergencia en el agua, y 8 soldados estadounidenses fueron capturados y encarcelados en Japón, de los cuales 3 fueron ejecutados. Los líderes japoneses quedaron estupefactos. La flota del Pacífico de Estados Unidos parecía más amenazante que nunca. En la primavera de 1942, Chester Nimitz, comandante en jefe del Pacífico de Estados Unidos, envió un grupo de ataque de portaaviones al Mar del Coral, tras recibir una advertencia de la inteligencia de radio estadounidense. El almirante Yamamoto planeaba atacar a los estadounidenses en el Pacífico Central. Los japoneses querían establecer bastiones en Nueva Guinea y las Islas Salomón para consolidar su territorio, pero allí los estadounidenses estaban listos para emboscarlos. Fue la primera batalla naval de la historia que se libró a una distancia tan grande y utilizando exclusivamente aviones.
las dos flotas nunca se vieron. Así comenzó la guerra de los portaaviones. Los enemigos lanzaron sus escuadrones casi simultáneamente, encontrándose sobre el Mar del Coral. La batalla duró 2 días. Los estadounidenses hundieron el portaaviones japonés Shōjo y causaron graves daños al nuevo portaaviones japonés Shokaku. Un tercer portaaviones japonés, el Suikaku, perdió prácticamente todos sus aviones. Los estadounidenses también sufrieron pérdidas significativas. El portaaviones Lexington se hundió y el Yorktown resultó gravemente dañado. Sin embargo, el avance japonés fue detenido. Con su ataque a Pearl Harbor, los japoneses habían despertado a un gigante ahora sediento de venganza. En pocos meses, la industria estadounidense se volcó en la producción de equipo militar, destacando una nueva generación de portaaviones diseñados para devolver el poder a Estados Unidos, especialmente en el Pacífico. Estos barcos eran rápidos, de largo alcance y podían transportar hasta 100 aviones. Los estadounidenses trasladaron unidad tras unidad al Pacífico a través del Canal de Panamá. Además, contaban con una ventaja decisiva. Tras descifrar el sistema de códigos japonés, los criptógrafos estadounidenses podían interpretar gran parte de las comunicaciones enemigas, evitando así nuevos ataques sorpresa. El escenario de otro enfrentamiento fue un diminuto punto en medio del Océano Pacífico, la base naval estadounidense de Midway. Japón planeaba provocar una confrontación con la flota estadounidense mediante un ataque de distracción en las Islas Aleutianas y ocupar la isla Midway. Allí, el almirante Yamamoto esperaba lograr lo que Pearl Harbor no pudo: la destrucción total de la flota del Pacífico de Estados Unidos. El 4 de junio de 1942, los japoneses lanzaron su ataque sobre Midway. La defensa de radio enemiga frustró el plan de Yamamoto. Los estadounidenses estaban preparados. Los 3 portaaviones, Hornet, Enterprise y el Yorktown, que había sido rápidamente reparado tras la batalla del Mar del Coral, esperaban en emboscada a 300 millas al noreste de los atolones de Midway. Un avión estadounidense descubrió el avance japonés. El comandante Yamamoto y el almirante Nagumo, oficial al mando de los portaaviones japoneses, no tenían idea de lo peligrosamente cerca que se había acercado el enemigo. Un avión de reconocimiento japonés también avistó barcos enemigos. Sin embargo, su mensaje advirtiendo a los japoneses sobre la presencia de portaaviones llegó demasiado tarde. El caos estalló a bordo de los portaaviones japoneses al descubrirse la amenaza. Primero, los aviones de Nagumo tuvieron que ser reequipados para atacar objetivos navales, y los acorazados de Yamamoto estaban demasiado lejos para intervenir. Sin embargo, incluso el ataque estadounidense comenzó de manera descoordinada. Casi todos los bombarderos torpederos estadounidenses fueron derribados. Más tarde, los bombarderos en picado lograron destruir 3 de los 4 portaaviones japoneses en cuestión de horas: el Soryu, el Kaga y el buque insignia japonés Akagi. En la tarde del 4 de junio de 1942, los estadounidenses incluso hundieron el Hiryu, el último portaaviones de la flota de ataque japonesa. El almirante Yamamoto se vio obligado a abandonar su plan y retirarse. Los estadounidenses habían tomado la iniciativa. Su avance debería haberlos llevado hacia Nueva Guinea, pero cuando los aviones de reconocimiento estadounidenses descubrieron que los japoneses habían construido un aeródromo en la isla de Guadalcanal, esta se convirtió en su primer objetivo. Desde allí, los aviones japoneses amenazaban las líneas de suministro de Estados Unidos. El dominio aéreo era crucial en el Pacífico, y el aeródromo en Guadalcanal se había transformado en una pieza clave en este juego. Por eso, los oficiales al mando de Estados Unidos ordenaron a sus tropas atacar la isla y conquistar el aeródromo japonés. Los estadounidenses enviaron 19.000 marines a las Islas Salomón bajo el nombre en clave de Operación Reloj de Torre. Su objetivo era expulsar a los japoneses de Guadalcanal y de Tulagi, al norte. Sin embargo, se trataba de una fuerza expedicionaria relativamente pequeña para cumplir estos objetivos. Estados Unidos se encontraba en medio de una guerra que abarcaba 2 océanos. Alemania primero, era la directiva proporcionada por la estrategia global de los aliados. No sería hasta que la Alemania nazi fuera derrotada que todos los recursos podrían dirigirse al teatro de guerra del Pacífico. Las tropas sabían muy poco sobre las islas, aún no se habían elaborado mapas precisos de la región. Para la mayoría de los 19.000 marines estadounidenses, esta era su primera misión. La mayoría eran muy jóvenes. Más allá del horizonte, en el vasto océano,
el almirante Frank Fletcher mantenía una vigilancia implacable sobre el desembarco con una formidable flota compuesta por 3 portaaviones y el acorazado North Carolina. El 7 de agosto de 1942, antes de que el sol se alzara completamente, comenzó la operación con un devastador bombardeo en la costa de Guadalcanal. Los estadounidenses se enfrentaban al abismo del desconocido. No sabían qué les aguardaba en la playa, si los sectores de desembarco estaban defendidos ni en qué magnitud. No tenían idea de cuántos enemigos podrían estar acechando en la espesa jungla, ni si los próximos momentos les concederían vida o les arrebatarían la existencia. No podían prever que la lucha por Guadalcanal se inscribiría en los anales de la historia como una de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico. A las 9 de la mañana, los primeros marines tocaban tierra en Red Beach, nombre asignado por los estrategas estadounidenses. La resistencia en la playa fue escasa, los defensores japoneses se habían replegado a la jungla, donde pronto sufrieron graves bajas a manos de las avanzadas tropas estadounidenses. Al día siguiente, los marines ya habían tomado el control del aeródromo, al que bautizaron como Henderson Field en honor al mayor Lofton Henderson, quien había caído en Midway. Con la pista asegurada, se lanzaron a la caza de las tropas japonesas. Sin embargo, la batalla no se limitó a la playa. Esa noche y en los días siguientes, se libraron intensos combates navales. Los japoneses hundieron varios cruceros estadounidenses en lo que se conocería como la Batalla de la Isla de Savo, la mayor derrota sufrida por la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En el interior de Guadalcanal y en su densa jungla, los soldados combatieron cuerpo a cuerpo. Finalmente, en noviembre de 1942, los marines lograron imponerse en Guadalcanal. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la destrucción del sexto ejército alemán en Stalingrado, Rusia, había comenzado. Los británicos expulsaron al general Rommel de Egipto, y mientras Estados Unidos limpiaba Guadalcanal de las últimas tropas japonesas, los aliados desembarcaban en la costa norteafricana. Americanos, británicos y franceses unieron sus fuerzas para establecer el control sobre Marruecos, Túnez y Argelia. Los alemanes estaban perdiendo la iniciativa en Europa. En el Pacífico, los estadounidenses finalmente tenían la oportunidad de lanzar una ofensiva total contra el imperio japonés. Noviembre de 1942 marcó un giro decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había tomado el control de Guadalcanal, asegurando una base crucial y dominando las Islas Salomón. Pero la victoria tuvo un costo extremadamente alto. Casi 7.000 estadounidenses perdieron la vida en la lucha por la isla, mientras que los japoneses sufrieron el doble de bajas. El aeródromo en Guadalcanal, y la ignorancia del alto mando japonés sobre el alcance de su pérdida, significaba que habían sacrificado a su general más crucial en la guerra por la supremacía en el Pacífico. Los descifradores de códigos estadounidenses interceptaron un mensaje revelador sobre una gira de inspección del almirante Yamamoto. Los oficiales de Estados Unidos decidieron que era el momento de interceptar su avión. Isoroku Yamamoto, la mente maestra detrás de Pearl Harbor, debía rendir cuentas. La misión fue asignada a uno de los escuadrones de Lockheed P-38 Lightning, destacados en Guadalcanal. Estos aviones, con sus distintivos fuselajes gemelos, se prepararon tanto para el reconocimiento como para el combate aéreo a gran altitud. La operación, apodada Vengeance, despegó el 18 de abril de 1943 con un grupo de interceptores. Los pilotos estaban al tanto del destino de Yamamoto, su ruta de vuelo y la hora exacta de su viaje. Incluso conocían a sus escoltas. Las condiciones para la interceptación eran inmejorables. Tras recorrer 650 kilómetros, los cazas estadounidenses se encontraron con el avión del almirante. Isoroku Yamamoto pereció bajo una lluvia de balas. Su avión se estrelló en la densa jungla de la isla de Bougainville, una de las Islas Salomón. La muerte de Yamamoto significó la eliminación de una de las figuras más influyentes de Japón en el conflicto. Con el principal estratega enemigo fuera de juego, los estadounidenses volvieron su atención a las Islas Aleutianas. Este archipiélago deshabitado y estratégicamente insignificante había sido ocupado por los japoneses como una distracción antes del ataque a Midway. Desde entonces, 2.500 soldados japoneses habían resistido en territorio estadounidense, una situación inaceptable para Estados Unidos. Se enviaron 150.000 soldados a las islas de Attu y Kiska, situadas entre Alaska y Kamchatka, para liberarlas de las fuerzas ocupantes. Más estadounidenses murieron en estas batallas debido a las duras condiciones climáticas que por el enemigo.
los soldados desplegados en las islas. Este video está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira, y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. Aleutianas estaban mal preparados y equipados. Los japoneses defendieron las islas con una feroz determinación. En un último ataque desesperado contra la supremacía estadounidense, aproximadamente 500 soldados japoneses se suicidaron en masa, siguiendo el código Bushido Samurai, sosteniendo granadas contra sus estómagos y detonándolas. Preferían morir antes que rendirse. Este comportamiento sería recurrente en la guerra con Japón, contribuyendo a un número notablemente alto de bajas en ambos bandos. Las batallas por las islas de Attu y Kiska se extendieron hasta bien entrado agosto de 1943. Mientras tanto, los comandantes estadounidenses ya habían puesto sus miras en nuevos objetivos, lo que convirtió la batalla de las Islas Aleutianas en la batalla olvidada. Con las Islas Salomón aseguradas, Estados Unidos inició su avance hacia la patria japonesa. Un portaaviones tras otro comenzó a salir de los astilleros en 1943. Solo en ese año, la Marina de Estados Unidos incorporó media docena de portaaviones de la nueva clase Essex. Estos gigantes de aproximadamente 270 metros de largo, con un desplazamiento de 27.000 toneladas métricas y una tripulación de más de 2.600 hombres, se convirtieron en aeropuertos flotantes capaces de albergar entre 80 y 100 aviones. Las nuevas unidades ingresaron al Océano Pacífico a través del Canal de Panamá, agrupándose en formaciones de portaaviones que marcarían un nuevo capítulo en la guerra. En noviembre de 1943, se lanzó la Operación Galvánica. El objetivo era tomar las Islas Gilbert, una cadena de atolones estratégicamente cruciales en la frontera entre el Pacífico Norte y Sur. Estados Unidos movilizó una verdadera armada. 17 portaaviones y 10 acorazados se agruparon frente a las Islas Gilbert, acompañados de numerosos cruceros, destructores y transportes de tropas. Petroleros y cargueros mantenían abastecida a esta vasta unidad de combate. Galvánica marcó el inicio de una nueva estrategia de salto de isla por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un concepto ya esbozado en el War Plan Orange, un plan estratégico de 1919 diseñado para una posible guerra con Japón. El primer objetivo de la operación era desembarcar en Tarawa, un pequeño atolón con un aeródromo situado en la isla occidental de Baichio. Los líderes japoneses eran conscientes de la importancia estratégica de este pequeño atolón. La isla de Baichio, junto con su aeródromo, se había convertido en una fortaleza. Los defensores estaban decididos a luchar hasta el último aliento por su teno. Al amanecer del 20 de noviembre de 1943, la flota de invasión estadounidense se posicionó frente a la isla. El bombardeo de Tarawa comenzó a las 5 de la mañana. Se desató una feroz batalla de artillería entre los cañones de los barcos estadounidenses y las baterías costeras japonesas. 5.000 marines avanzaron hacia la playa en la primera ola de ataques. La Marina de Estados Unidos cesó el fuego para evitar poner en peligro a sus propias tropas. Bombarderos y aviones de combate debían actuar como artillería aérea, eliminando objetivos específicos en la isla. Sin embargo, el humo y los vapores obstructivos ocultaron muchas de las bien camufladas ametralladoras y posiciones defensivas japonesas. Las embarcaciones de desembarco se dirigían hacia una playa aún intensamente defendida. Las tropas estadounidenses estaban desesperadamente retrasadas. La marea baja ya comenzaba y muchos botes quedaron varados en el arrecife de coral a medida que descendía el nivel del agua. Los soldados de la primera ola de ataque tuvieron que alcanzar la playa sin ningún respaldo de artillería. Eran blancos fáciles para los defensores japoneses. Se vivía una situación caótica y, al final, mortal en algunas de las zonas de desembarco bajo intenso fuego. Los marines asaltaron la playa y trataron de avanzar hacia el borde de la jungla, que ofrecía algo de cobertura. Los estadounidenses contabilizaron 500 bajas solo en el primer día. Los estadounidenses ampliaron el aeródromo para satisfacer sus necesidades, y lo pusieron en funcionamiento al día siguiente de su victoria. Lo bautizaron como Hawkins Field, en honor al primer teniente William Dean Hawkins, quien cayó junto a muchos otros compañeros en el asalto a Tarawa. La noticia de la conquista de las Islas Gilbert llegó a casa. El actor Louis Hayward capturó en película el desembarco en Tarawa. Él era un soldado de los marines estadounidenses cuya misión era documentar el desembarco.
Su película muestra toda la extensión del horror y la brutalidad vividos durante la batalla por la isla. Inicialmente, los oficiales al mando querían retener la película, pero una vez que el presidente Roosevelt la vio, decidió que debía ser difundida. La población estadounidense quedó impactada y aterrorizada, pero la película desencadenó una ola de apoyo a los soldados de Estados Unidos que luchaban por todo el mundo. Cientos de miles se ofrecieron como voluntarios para unirse a la guerra en Europa y el Pacífico, incluyendo a muchas mujeres que se sumaron al esfuerzo bélico como enfermeras y personal hospitalario. El Ejército y la Marina de Estados Unidos mantenían unidades separadas para las enfermeras, quienes brindaban cuidados y atención a la incesante marea de soldados heridos y enfermos. Incluso cuando se desplegaban fuera de las zonas de combate, trabajaban en constante peligro, ya que hospitales y barcos hospital también eran posibles blancos del enemigo. En octubre de 1944, Estados Unidos avanzaba por la región del Pacífico. En el oeste, el general MacArthur tenía en la mira la isla filipina de Leyte. Los Estados Unidos habían identificado una posición estratégica clave en Filipinas. Al recuperar la región, podrían aislar a las tropas japonesas en China, Birmania e Indonesia, y cortarles el acceso a sus otras zonas de batalla en el Pacífico. La batalla de Leyte comenzó el 18 de octubre de 1944 con el bombardeo de las regiones isleñas y la jungla circundante. Aviones de reconocimiento identificaron los objetivos para la artillería naval antes de que la flota descargara varias toneladas de proyectiles sobre la isla. El 20 de octubre de 1944, las tropas de la 24ª División de Infantería de Estados Unidos desembarcaron en Leyte sin encontrar una resistencia significativa en las playas de la isla. Las cabezas de playa en la costa se aseguraron rápidamente, y solo se produjeron algunos combates serios con los defensores japoneses en el interior de la isla. Los estadounidenses mantuvieron la superioridad en todo momento. Por el lado estadounidense, las pérdidas fueron mínimas. Las tropas de desembarco también recibieron el apoyo de varios miles de guerrilleros filipinos que lucharon a su lado. La batalla por la isla marcó el comienzo de la recuperación estadounidense de Filipinas. Su oficial al mando se preparaba para hacer su gran entrada. Para el general Douglas MacArthur, la reconquista filipina era un asunto personal. Había prometido regresar a Filipinas, y finalmente había llegado el momento de cumplir esa promesa. Sin embargo, la flota japonesa contraatacó a los estadounidenses en el Golfo de Leyte y en el Mar de Filipinas. Perder Filipinas sería fatal para Japón, pues enfrentaba la pérdida de sus rutas de suministro a la Indonesia ocupada, y con ello, el acceso al petróleo vital para la guerra. La marina japonesa envió casi toda su flota restante a las aguas alrededor de Leyte, pero los estadounidenses eran 3 veces más poderosos solo en número de barcos. 8 grandes portaaviones estadounidenses surcaban el mar de Filipinas, acompañados por una poderosa escolta de 5 acorazados modernos. Además, había numerosos portaaviones ligeros, cada uno con unos 50 aviones a bordo. La Marina estadounidense podía desplegar más de 1.200 aviones contra la flota del Teno. Los japoneses llevaban a cabo un plan desesperado. Sus últimos portaaviones servirían como señuelo, atrayendo a la Marina estadounidense a la batalla mientras sus acorazados destruían la flota de desembarco. Aceptaron la pérdida de sus portaaviones. Lo que siguió fue una de las mayores batallas navales de la historia. El poderío estadounidense fue abrumador. Hundieron 4 portaaviones japoneses frente a la costa de Leyte, incluido el Suikaku, el último portaaviones operativo del imperio. 3 acorazados, 10 cruceros y muchas unidades más pequeñas fueron hundidos por los aviadores estadounidenses y la artillería naval guiada por radar. Los japoneses también perdieron la mayoría de su flota aérea embarcada en la batalla. El imperio, como era de esperar, carecía de pilotos bien entrenados y experimentados. El mar de Filipinas tragó lo que quedaba de ellos. La marina japonesa perdió la capacidad de coordinar futuros ataques con esta batalla. Lo que quedaba de su flota era solo un remanente lamentable de la marina imperial que una vez dominó el Pacífico. Así, comenzaron los primeros ataques kamikaze por parte de aviones japoneses frente a Leyte. Bajo órdenes, atacaron barcos estadounidenses como bombas humanas, un sacrificio en nombre de la patria, siguiendo la tradición samurái. Un sacrificio inútil. El 24 de noviembre de 1944, desde la isla de Guam en las Marianas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó su primer ataque estratégico sobre Tokio. La captura de las Islas Marianas marcó un nuevo hito en la estrategia estadounidense en el Pacífico.
Con Guam, Tinian y Saipán, Estados Unidos ahora contaba con 3 aeropuertos desde los cuales podía desplegar su nuevo bombardero, el B-29 Superfortress. Con su inmenso alcance, el B-29 podía alcanzar cualquier objetivo en Japón. Para ese momento, Tokio y otras ciudades japonesas se habían convertido en blancos recurrentes de las bombas estadounidenses. La recién desplegada 20ª Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba estacionada en Saipán. La batalla por la isla fue extremadamente sangrienta y brutal. Mientras que 26.000 soldados japoneses murieron defendiéndola con fanatismo, 3.500 soldados perdieron la vida del lado estadounidense. Sin embargo, los horrores de la guerra se volvieron insoportables en Saipán. Entre los muertos dejados por la batalla, había 12.000 civiles japoneses. Los soldados estadounidenses solo pudieron detener y salvar a unos pocos japoneses. Esto perturbó a los soldados y los hizo desesperarse. Durante años, la propaganda japonesa los había demonizado como el engendro del mal. Por miedo y un sentido del honor, la gente de Saipán prefería quitarse la vida antes que rendirse a las fuerzas ocupantes estadounidenses. Los soldados estadounidenses buscaron sobrevivientes, pero encontraron pocos. La mayoría eran niños que habían sido escondidos. Los intérpretes, usando megáfonos, intentaron disuadir a los desesperados de acabar con su vida. Les suplicaron que no saltaran y eligieran la vida en su lugar, pero con poco éxito. Los estadounidenses eran vistos como el diablo, al menos eso era lo que la propaganda les había enseñado. Querían preservar su pureza, así como su honor, por lo que preferían morir. Los estadounidenses también se enfrentaron al fanatismo con el que Japón, prácticamente derrotado, defendía un simple trozo de arena en el Pacífico, Iwo Jima. La isla, con la prominente montaña Suribachi en su extremo occidental, tenía solo 20 kilómetros cuadrados de tamaño. Contaba con una base aérea japonesa que los estadounidenses deseaban para sí mismos. Durante 3 días, debilitaron Iwo Jima en preparación para un ataque. Lo que no sabían era que el enemigo se había replegado a las profundidades de la isla. Y especialmente la montaña de cenizas Suribachi, estaba repleta de cuevas y túneles. En sus búnkeres, los defensores esperaron pacientemente hasta que la tormenta de acero que rugía sobre ellos cesara. El desembarco comenzó el 19 de febrero. Más de 30.000 marines se dirigieron hacia la única sección propicia para el desembarco, una playa de arena negra en el borde sur de la isla. La operación debía completarse en una semana, y tanto Iwo Jima como el aeródromo estarían bajo control de los marines. La defensa estaba encabezada por el general Tadamichi Kuribayashi, quien sabía que no podía evitar la toma de la isla. Su estrategia era causar las mayores bajas posibles entre los estadounidenses. Kuribayashi había pasado 2 años en Estados Unidos. Conocía el país y entendía cómo el regreso de un número considerable de soldados muertos podía alterar el ánimo del público estadounidense. A medida que los marines se adentraban en la isla, él lanzó sus ataques. Los japoneses combatieron con un fervor fanático, defendiendo cada metro de terreno. Los estadounidenses tuvieron que tomar cada posición de manera individual, enfrentándose a cientos de búnkeres. El 23 de febrero, un grupo de marines llegó a la cima del monte Suribachi e izó la bandera de barras y estrellas. Posteriormente, un segundo escuadrón colocó una bandera estadounidense más grande. Este gesto se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la lucha estadounidense en el Pacífico. Pero la batalla aún no estaba ganada. De los soldados en la emblemática fotografía, 3 más perderían la vida antes de que cesaran los combates. Desde Iwo Jima, los aviones de combate ahora escoltaban a las fortalezas volantes sobre las islas principales de Japón. En marzo de 1945, 80.000 personas murieron en un solo ataque sobre Tokio. Japón y el Hijo del Cielo estaban ahora a merced de una tormenta de fuego estadounidense. Abril de 1945. La flota estadounidense se encontraba frente a Okinawa, donde se libraría la batalla más grande de su tipo en el Pacífico, prolongándose durante un trimestre. Los soldados estadounidenses desembarcaron en la patria japonesa, encontrando poca resistencia en la playa. El enemigo se había atrincherado en el interior de la isla, como había sucedido en Iwo Jima. El primer ataque japonés vino del aire, dirigido contra la flota de desembarco. Era el último contingente de la Fuerza Aérea Japonesa, y los aviones estaban tripulados por pilotos con entrenamiento básico, dispuestos a sacrificar sus vidas por la nación.
En la primera oleada, más de 300 aviones suicidas se estrellaron contra los barcos estadounidenses. Los japoneses los denominaban Shinpu Tokotai o Fuerza de Ataque Especial. En el lenguaje aliado, pronto serían conocidos como kamikaze. Un barco, un avión, esa era su misión. Para muchos, fue la primera y última misión de sus vidas. Más de 2000 pilotos japoneses volaron hacia su muerte de esta manera. Algunos alcanzaron sus objetivos, causando daños a los portaaviones Bunker Hill y Enterprise. Sin embargo, no lograron hundir estos dos portaaviones. Durante días, aviones japoneses llovieron sobre la flota estadounidense. Se hundieron 34 barcos, el mayor de ellos fue un destructor. Los pilotos se sacrificaron en vano. La mayor batalla entre tropas estadounidenses y japonesas comenzó con el desembarco en Okinawa, una confrontación que se extendería por 3 meses. Los defensores se aferraron a sus órdenes de luchar hasta la última bala. Alrededor de 12.000 estadounidenses perdieron la vida en Okinawa, una cifra que parece modesta en comparación con los aproximadamente 75.000 soldados japoneses que murieron en la misma batalla. Ninguno de los oficiales al mando sobrevivió. El general estadounidense Buckner cayó víctima de un ataque de artillería, mientras que el general japonés Mitsuru Ushijima se suicidó cortándose el estómago, fiel a la tradición samurái. Además, fue la primera vez en Okinawa que los soldados japoneses se rindieron en números tan significativos a los estadounidenses. La batalla recibió el nombre de Tifón de Acero por los lugareños. Más de un tercio de la población murió en este tifón. Más de 120.000 ancianos, mujeres y niños, muchos de los cuales se quitaron la vida. Al igual que en Saipán, niños y jóvenes también perdieron la vida, en este caso, al servicio de los defensores japoneses. Ellos iban hacia la muerte como mensajeros, portadores de munición o paramédicos. Aquellos que deseaban sobrevivir se escondían bajo tierra, buscando refugio en cuevas y acantilados. Se protegían de los atacantes, pero sobre todo, de los defensores japoneses. Franklin Delano Roosevelt no viviría para ver la victoria en Okinawa. El 14 de abril de 1945, Estados Unidos se despidió de su presidente con un funeral de Estado. Roosevelt había fallecido 2 días antes. En una Berlín condenada, Hitler hablaba emocionado de un milagro, sin saber que a él mismo le quedaban solo unos días de vida. El vicepresidente Harry Truman asumió la presidencia. En julio de 1945, 3 meses después del fin de la guerra en Europa, el ejército alemán se rindió el 8 de mayo. El Führer se había suicidado la semana anterior. Los vencedores se reunieron en Potsdam para discutir cómo navegar el mundo postguerra en Europa. Desde Berlín, el presidente estadounidense Truman exigió a Japón una rendición incondicional, pero Japón se negó. En el momento de la conferencia de Potsdam, Truman ya sabía que el arma que finalmente llevaría a Japón a su rendición había sido probada con éxito. Estados Unidos se había convertido en una potencia nuclear con la bomba atómica. El ultimátum significaba la destrucción inmediata y completa de Japón si se negaba a rendirse. El presidente estadounidense ahora actuó sobre esta amenaza. Ordenó que se utilizara la nueva bomba contra el imperio, que ya estaba de rodillas y cuyo ejército no estaba dispuesto a poner fin a la guerra. El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense B-29 lanzó la bomba atómica, Little Boy, sobre Hiroshima. La ciudad fue casi completamente destruida. 2 días después, Stalin avanzó sobre Japón, ocupando Manchuria, 3 meses después de la rendición de Alemania, tal como se había acordado en la conferencia de Yalta a principios de febrero de 1945. 3 días después de Hiroshima, los estadounidenses cargaron otro avión con una segunda bomba atómica desde su base en Tinian. Fatman era el nombre del explosivo nuclear que fue lanzado sobre Nagasaki. Es imposible determinar el número exacto de víctimas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, sin embargo, se estima que el número de muertos, tanto por la explosión atómica como por sus consecuencias, supera ampliamente los 100.000. Japón se rindió en respuesta al ataque sobre Nagasaki. El país estaba devastado y su flota destruida. El ejército de tierra estaba derrotado y la fuerza aérea ya no existía. El ejército rojo de Stalin expulsó a las fuerzas de ocupación japonesas de Manchuria. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado estadounidense Missouri, anclado en la bahía de Tokio, el general Douglas MacArthur aceptó la rendición incondicional de Japón. 3 años y 8 meses después del ataque a Pearl Harbor, el indomable reino sagrado había sido derrotado.
Tokio yacía en ruinas, y las ciudades de Hiroshima y Nagasaki estaban en un mar de escombros, convertidas en cementerios contaminados para innumerables víctimas. La Segunda Guerra Mundial, con su apabullante devastación y titánica magnitud, no solo marcó el fin de una era de conflicto global, sino que remodeló el panorama del poder mundial de una manera que resonaría a lo largo del siglo siguiente. La guerra no solo destruyó naciones, sino que cimentó nuevas jerarquías en el escenario internacional, elevando a Estados Unidos a una posición de supremacía global sin precedentes. El conflicto desató una transformación profunda, con la devastación de Hiroshima y Nagasaki sirviendo como un sombrío recordatorio del poder destructivo que ahora regía el equilibrio mundial. La rendición incondicional de Japón y la subsecuente ocupación de Manchuria por las fuerzas de Stalin sellaron el destino de un mundo dividido, dando paso a una era de rivalidades geopolíticas entre superpotencias emergentes. Los escombros de la guerra no solo revelaron la magnitud de la tragedia humana, sino también las nuevas dinámicas de poder que surgirían de sus cenizas. Estados Unidos, que había entrado en la guerra con un nivel de determinación y recursos sin igual, salió de ella como el nuevo titán del siglo XX. Con una economía robusta y una capacidad militar sin paralelo, el país se erigió como el líder indiscutible del bloque occidental. La creación de instituciones globales como las Naciones Unidas y el establecimiento de alianzas estratégicas como la OTAN subrayaron el compromiso de Estados Unidos no solo con la reconstrucción del orden mundial, sino también con el mantenimiento de un equilibrio que garantizara su preeminencia. A medida que Europa y Asia se reconstruían, Estados Unidos emergió con un poderío económico y militar que definió el orden internacional de posguerra. El país no solo consolidó su influencia en la economía global, sino que también forjó una política exterior que moldearía el curso de la historia durante las décadas siguientes. La guerra, con su brutalidad y sacrificio, reveló la capacidad de Estados Unidos para liderar y guiar una nueva era de estabilidad y progreso, aunque no sin sus propias tensiones y desafíos. Así, la Segunda Guerra Mundial, con su cataclísmico desenlace y sus profundas lecciones, reconfiguró el equilibrio del poder mundial y dejó una huella imborrable en la historia. Estados Unidos, al haber emergido de las cenizas del conflicto como una superpotencia indiscutible, comenzó una nueva era de influencia global que definiría el siglo XX, y más allá, marcando el inicio de una era en la que el poder estadounidense se consolidaría como el eje central del nuevo orden mundial. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.